Los grandes pensadores y Dios. ¿Qué pensaban acerca de Dios las grandes mentes que nos han legado su saber? ¿Su opinión acerca de Dios condicionó su vida? Los grandes pensadores y Dios es una serie de entrevistas con el profesor Javier Álvarez Ballesteros, doctor en filosofía, catedrático de bachillerato y profesor en la Facultad de Teología Evangélica. Cada semana, en este mismo día y a esta misma hora, presentada por Daniel Baluja, podrás escuchar aquí una nueva entrevista que te descubrirá, de forma amena y sencilla, las inquietudes existenciales de los sabios a lo largo de la historia. Bienvenido, Javier. Muchas gracias. Nuestro pensador de hoy, según hemos convenido, será John Wycliffe, un hombre del siglo XIV, que es conocido como la estrella de la mañana de la Reforma protestante. El hombre que fue torturado, creo que 20 años después de muerto, por la Iglesia Católica, por haber traducido la Biblia del latín al inglés. Recordemos que a esa altura no existía la imprenta, o sea que fue un hito esencial, según comprueban los historiadores, en la historia de la lengua inglesa, esa traducción, como lo fue la de Lutero en la historia de la lengua alemana, es decir, que fueron un hito lingüístico también. Los escritos de Wycliffe tuvieron una gran influencia en el reformador checo Jan Hus, y a partir del siglo XVI los seguidores de Wycliffe, los lollardos, fueron considerados precursores de la Reforma protestante. Esto quiere decir, y tú nos vas a desarrollar, que se trata de un hombre excepcional. Javier, trasládanos al siglo XIV, al final del medievo, para situarnos. Pues vamos allá. Es un siglo convulso. Pensemos que en este tiempo va a producirse la Guerra de los 100 años, que bueno, suena como muy grande, 100 años de guerra, pero fueron incluso más, con periodos de pausa, pero fueron, me parece, 116 años. En medio tremendo, en medio de esa guerra se produce la peste negra también que asoló Europa y venía de Asia, también Asia. Se produce el traslado del papado de Roma a Aviñón, lo que se llama el gran cisma de la Iglesia, que es cuando hay dos papas a la vez, o sea que es una época de bastante movimiento. Es el declive del feudalismo medieval, el fin de una época, la formación de los nuevos estados, de las naciones, en fin, una época de mucho cambio político, militar e histórico. Bueno, eso en cuanto a la historia, y bueno, has trazado a grandes rasgos sucesos de esa época. ¿Cómo era el mundo cultural? ¿Qué pasó ahí? Pues yo destacaría sobre todo que hay un gran contraste con el siglo que le precedió, el siglo XIII. El siglo XIII fue la culminación de todo el pensamiento medieval, con la filosofía escolástica, la Universidad de París. Y el siglo XIV, quizá por estos sucesos históricos que hemos visto en la pregunta anterior, pues es una época de crisis de todo, incluso también crisis del pensamiento. El siglo XIII había intentado unir la fe y la razón, lo que llamamos la fe y la ciencia de aquel momento y la razón, habían intentado unirlas. Pero ya en el siglo XIV lo que se va a producir es una separación, una ruptura de ese saber tan bien estructurado, tan uniforme. E incluso pues teníamos a Guillermo de Ockham, del que hemos hablado en algún momento, y este Guillermo de Ockham separó esa unión tan estrecha que había entre fe y razón. Pues él dijo, mira, la fe no puede hablar acerca de la razón y la razón no puede decir nada acerca de la fe. O sea que es un mundo de rupturas, de cambios. Situados en el ambiente histórico y cultural, ¿quién fue John Wycliffe? Bueno, pues contamos un poco de su vida. En 1300, iba a decir 1900 es demasiado, es exagerado, ¿verdad? En 1330 nace en Yorkshire, va a ir a Oxford, allí va primero a estudiar, luego será profesor de la Universidad de Oxford.
es un personaje que va a tener también sus desarrollos en el campo político, va a servir a la corona inglesa en distintos momentos. En el año 1377 se produce una condena de su pensamiento, de su doctrina acerca de la Eucaristía. En 1378 es cuando se comienza ese trabajo de traducción de la Biblia al inglés que comentabas en la introducción, que es importantísimo en la historia de la Iglesia de Inglaterra. Salen a predicar algunos de sus discípulos un poquito después, 1380, y pasa los últimos años en Lutterworth, en una parroquia donde morirá en comunión con la Iglesia en el año 1384. Además de la traducción de la Biblia al inglés, con lo difícil que era, porque todo fue un trabajo hecho a mano, naturalmente con ayuda, algo más de sus obras escritas. Pues 3 obras fundamentales. Sobre el dominio divino, 1373, sobre el dominio civil, 1375 aproximadamente, y sobre la verdad de las Sagradas Escrituras, 1378. Estas son sus 3 obras fundamentales. Parece que, como fue uno de los temas de conflicto, el tema del dominio, ¿por qué era tan importante para Wycliffe el dominio como para discutir el dominio de la Iglesia y el dominio real? Pues el tema del dominio es el tema de la autoridad, o sea, dónde radica la autoridad de las cosas. Y lo que va a afirmar desde el principio Wycliffe, esto está, vamos, marcando toda su vida, toda autoridad, según él, proviene de Dios. Esta es la idea fundamental. Y no hay otro señorío, no hay otro dominio, no hay otra autoridad, sino la que proviene de él. Entonces, el señorío humano auténtico, el señorío humano válido, es solamente aquel que se hace a imitación de Cristo. Esto es, Jesús vino, dice el Evangelio, no a ser servido, sino a servir. Entonces, el fundamento del dominio humano es el servicio. Ahí es donde descansa la autoridad humana. Y esto se aplica a las autoridades eclesiásticas. Primero, la autoridad viene de Dios, pero tiene que ser ejercida de acuerdo con ese principio de siervo, de servicio a los demás. Pero esto se aplica también a la autoridad civil. Es decir, lo aplicó al Papa por un lado, al Papa y a las autoridades eclesiásticas, dijo, mire, su autoridad viene de Dios. Y la finalidad que tiene, y si quiere ser legítima, tiene que ser servir a los demás. Y esto, claro, a los ingleses que estaban un poquito así enfadados con Roma, uy, qué bien, qué alegría. O sí, señores gobernantes, pero también se aplica a ustedes. O sea que fue un tema interesante, es un tema muy bonito, sí, sí. Bueno, aquí tenemos un revolucionario, no cabe ninguna duda. ¿Qué pensaba entonces Wycliffe ya de lo que él tenía claramente enfocado como lo esencial, las Sagradas Escrituras? Dices que un revolucionario, ¿te imaginas cómo sería hoy el mundo si realmente las personas que tienen autoridad, en lugar de dedicarse a que les sirvan los demás y obtener beneficios, cada persona que ejerciera el poder eclesiástico o civil o cualquier ámbito de la vida lo hiciera para servir, sería tremendo? Y él sacó su doctrina precisamente del estudio de las Sagradas Escrituras, principios evangélicos. Lo que él decía es que las Sagradas Escrituras tienen la autoridad suprema. Esto es, están por encima del Papa, por encima de la tradición de la Iglesia y son la guía y, digamos, el libro de instrucciones para todos, tanto en la vida civil como en la vida religiosa, por supuesto. Él dice, claro, las escrituras tienen que ser interpretadas por la Iglesia. Esto es una cosa que es importante. Ahora, la Iglesia, dice él, la Iglesia es distinto de la jerarquía. No es lo mismo la Iglesia que la jerarquía. Por tanto, las palabras que aparecen en la Escritura, en un momento dice, tienen que ser leídas por todos los hombres, especialmente por todo el pueblo de Dios. O sea, que en realidad eso que se dice, que mencionaba al comienzo, ¿no?, que se le atribuye ser un precursor, la estrella de la mañana de la Reforma, pues sí, va bastante por ahí,
Es decir, Claro, volvamos al comienzo, volvamos al principio, volvamos al origen. esto es la idea, eso es, vamos a ir a las fuentes. Y él encontró pues que esa verdad fundamental y fundante de las cosas se encontraba en las Sagradas Escrituras. Entonces todo el mundo la tiene que conocer. Para esto, pues tenemos que traducirlas, tenemos que pasarlas a la lengua que la gente común pueda entender. Y él también en sus predicaciones utilizaba también la lengua inglesa, no el latín. Esto es una característica también del siglo XIV, que las lenguas vernáculas empiezan a utilizarse. Entonces, claro, es una estrella de la mañana porque va anunciando un proceso de cambio que culminará después con la reforma de Martín Lutero, la reforma en Alemania. Sí, que en el fondo la gran frase que ha llegado a nosotros de la Reforma es sola escritura, y en este caso la idea de Wycliffe va por ahí también, acercar la sola escritura a los de a pie para que se enteren. Esto es que la escritura esté a disposición de las personas. Incluso hay alguna organización muy importante en el mundo que se dedica a traducir y a producir Biblias y lleva precisamente el nombre de este reformador o pre-reformador, si queremos ser un poco más meticulosos, ¿no? Pero es realmente un trabajo importante y Wycliffe tuvo conciencia de esto. Es que el pueblo tiene que conocer la Sagrada Escritura. Qué trágico, ¿no? Que la palabra de Dios dada para el pueblo, por Dios para el pueblo, estuvo prohibida bajo pena de muerte incluso por la Iglesia Católica durante siglos. Bueno, son cosas de estas absolutamente, no sé, desde la perspectiva actual, inexplicables, porque afortunadamente también pues, la Iglesia Católica, esta historia triste, pues también la ha superado y hoy día hay grandes biblistas y estudiosos de la Escritura y movimientos dentro de la Iglesia Católica que recuperan el valor de la Biblia, porque es fundamental. O sea, el creyente vive de la fe y la fe pues viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces no podemos quitar de la vida de la Iglesia cristiana en toda su extensión, no podemos quitar la Escritura. Es más, tenemos que volver a valorarla porque hoy día desafortunadamente se vive en momentos, yo creo que de bastante, se dice por ahí, analfabetismo bíblico. Y es una pena que en el siglo XIII casi nos estuvieran adelantando al conocimiento general de la Biblia en la sociedad, sin duda alguna. Sociedades postcristianas que no conocen el fundamento de su tradición, de su cultura y de su historia. En líneas generales, ¿cómo entendía Wycliffe la Iglesia? ¿Qué era la Iglesia para Wycliffe en líneas generales, claro? Él tiene muy presente la división que hacía Agustín entre la iglesia visible y la iglesia invisible. La iglesia invisible es el conjunto de los escogidos, es decir, esta es la iglesia que ve Dios y que Dios conoce porque son las personas que van a estar con él. Pero luego hay una iglesia visible. La iglesia visible pues es la iglesia formada por las personas que participan pues del bautismo, de la comunión, de los distintos ritos que a veces se profesan cristianas. Pero él dice una cosa muy interesante, que incluso en la iglesia visible puede haber réprobos, es decir, personas que aparentemente tienen ostentación de santidad o de ser muy buenos creyentes, pero en realidad, bajo los ojos de Dios, están reprobados, no son personas que van a estar con él porque su vida no se corresponde con su apariencia, pero los hombres juzgamos por las apariencias, pero Dios mira las cosas de acuerdo con el corazón. Y se dice que incluso al final de su vida, Wycliffe afirmó que el Papa podía ser uno de estos réprobos. O sea, que sus críticas a la Iglesia eran importantes en muchos sentidos, no solo por las escrituras, sino también fundamentalmente hacia la propia jerarquía religiosa. ¿Cuál fue la doctrina más explosiva, más polémica de Wycliffe? Pues curiosamente, no fue la valoración o la importancia que le da a las escrituras, ni esas críticas que hace a las jerarquías, porque esta época, la verdad es que
la situación del papado, la situación de la Iglesia, era Vox Populi, ¿no? De cuestiones de inmoralidad. La doctrina que fue más polémica fue su tratado, su estudio acerca de la Eucaristía, porque él lo que decía es una negación de la doctrina de la transubstanciación, que había sido aprobada como dogma en el Concilio de Letrán en el siglo XIII, o sea, un poquito antes de él. Entonces, la doctrina de la transubstanciación, si me da tiempo, no sé qué tal vamos de hora, la resumo. Lo que dice la transubstanciación es, partiendo de las ideas de sustancia y accidente de Aristóteles, que luego coge Santo Tomás, lo que dice es, en la transubstanciación no hay un cambio de accidentes, lo que se ve por fuera, hay un cambio de esencia. Es decir, la sustancia, la esencia cambia. Y el pan se transforma de ser pan sustancial o pan esencial a ser el cuerpo de Cristo. Pero los accidentes, es decir, lo que se ve de la sustancia, la manifestación de la sustancia, es de pan y de vino. O sea, aparece como pan y vino, pero realmente es el cuerpo y la sangre de Jesús. Lo que pasa es que mantiene la forma accidental. Y lo que dice Wycliffe es que verdaderamente en la consagración se produce una presencia, una sustancialidad del cuerpo y de la sangre de Cristo, es decir, en la Eucaristía se toma el cuerpo y la sangre de Cristo, pero el pan y el vino no dejan de ser pan y vino, es decir, no hay una transformación sustancial conservando los accidentes, sino aquello es pan y es vino, pero es también y al mismo tiempo es un misterio, igual que Jesús dice Wycliffe, igual que Jesús es Dios y hombre al mismo tiempo, pues el pan es pan y vino, pero al mismo tiempo el cuerpo y la sangre de Jesús, que es una doctrina que se conoce como consubstanciación, que va a ser exactamente o prácticamente igual a lo que va a sostener después Martín Lutero. Es interesante recordar que cuando Jesús dice en la institución de lo que llamamos la Eucaristía o la Santa Cena o la Cena del Señor, como le llama Pablo, es interesante que Jesús dice, este es mi cuerpo, y el cuerpo de Jesús estaba allí. Sí, ahí está, pues una gran discusión teológica que hay sobre este asunto y que en la época de la Reforma fue tremenda, ¿no? Porque como Lutero dice, Lutero era bastante literalista y dice, claro, nadie me va a mover, que si Jesús dice esto es mi cuerpo, pues que aquello pan y vino fuera su cuerpo. Pero claro, Jesús estaba allí presente, entonces el cuerpo físico de Jesús era su cuerpo. Pues estas cosas los teólogos han discutido mucho acerca de ellas. Sin meternos a fondo en ese tema, que habrá ocasión o ya veremos. Pero, ¿quiénes eran esos lolardos? Bueno, la palabra es un término peyorativo, me parece que viene del holandés y significa algo así como murmuradores, o sea que era una palabra no muy bonita para referirse a los seguidores de Wycliffe. Eran predicadores que iban extendiendo este pensamiento wycliffiano por distintos lugares. Iban muchas veces pues de dos en dos. En primer lugar, su mensaje fue dirigido a las clases altas. No podemos olvidar, y esto a mí me parece interesante, hablando de grandes pensadores, que Wycliffe fue un reformador, pero fue también un profesor. O sea, que era una persona preparada. Entonces, sus primeros oyentes son, en primer lugar, y de los lolardos también, son personas, pues la nobleza, el clero, las personas un poquito más acomodadas. Pero los lolardos también hacen una cosa muy interesante, que también se van a dirigir en su predicación al pueblo sencillo, a las clases populares. En lo que predicaban más o menos, el contenido de su predicación es que no hay una distinción jerárquica entre el clero y los laicos, esta idea que después pues vamos a ver en la Reforma como el sacerdocio universal de los creyentes. Van a predicar contra el celibato. Lo que van a decir es que, claro, si los sacerdotes, el clero, no puede casarse, pues esto da origen o puede dar origen o estaba dando origen a muchas conductas completamente inmorales que había en aquella época y que pues no eran de testimonio para las gentes. Justamente las personas que se esperaba que tenían que ser ejemplo, pues en este aspecto no lo eran. Y también, por citar una cosa más,
estaban en contra del culto a las imágenes, de la adoración tan extendida en aquella época, una época, pensemos, de mucha superstición, especialmente después de la peste negra también, de culto a reliquias, a santos, en imagen y todo esto, que pues como no tenía su base en las escrituras, ni Wycliffe ni los Lollardos, pues les parecía bonito. Es muy interesante que viendo así, echando un vistazo, claro, a la biografía de Wycliffe, resulta que era un experto muy dotado para las matemáticas, mira tú por dónde, un gran pensador, y se formó en Derecho, además de en Teología. Bueno, lo que tú comentas de que no era uno de a pie, sino alguien con posibilidades de formarse y se formó a un nivel alto y tuvo mucha influencia en el ámbito de los que mandaban. Llama la atención que este hombre que, digamos, disparó tanto contra la jerarquía y contra doctrinas de la Iglesia oficial, de la Iglesia católica, a pesar de sus opiniones, muriese en comunión con la Iglesia. Eso llama muchísimo la atención porque 20 años después fue condenado, y ya ves tú, y fueron quemados sus restos, vamos, es como una especie de venganza póstuma. ¿Cómo se produjo estas dos situaciones? Es que llama muchísimo la atención. Bueno, hay que pensar que al final de su vida él va a esta parroquia en Lutherburg de una forma un poquito como más tranquilo, pero claro, estaban con la escopeta cargada, era un hombre polémico. Era difícil meterse con él, por un lado porque él había colaborado con el poder político, en ese enfrentamiento que había entre Inglaterra y el papado, que esto va a durar después. La reforma anglicana pues va a estar subyacente también, pero también era difícil meterse con él, y esto a mí me parece muy importante desde el punto de vista intelectual. ¿Por qué? Pues porque las cosas que él decía las argumentaba, como muy bien has dicho, él conoce derecho, es un hombre también un prerreformador, pero también es un prerrenacentista por esta idea del hombre de un conocimiento amplio, de un conocimiento universal. Entonces, era difícil meterse con él desde estas dos perspectivas, pero estaban detrás con la escopeta cargada, o sea, le tenían ganas. Y entonces hay que esperar hasta el concilio de Constanza en 1413, donde la Iglesia quiere reorganizarse después de todo el problema de la división, que hay dos papas a la vez, todo esto, y ajustar también cuentas con muchas cosas. Y entre ellas, pues había otro movimiento que citabas tú al principio, que había tenido éxito en Bohemia, que eran los husitas, los seguidores de Jan Hus, pero muy inspirados en Wycliffe. Entonces, era importante declarar a Wycliffe como un hereje, y en este concilio, que ya es el siglo XV, se le va a condenar por herético y, como muy bien decías, se va a desenterrar su cuerpo. Lo que encontraran allí, claro, como no pudieron quemarle en vida, le queman en muerto, se queman sus restos y las cenizas son arrojadas al río Swift, como para decir, bueno, pues esto ya que desaparezca completamente, como una especie de castigo post-mortem, ya que no se pudo hacer en vida. Y por otra parte, parece que eso fue una especie de disciplina visible, porque también quemaron a Jan Hus, a pesar de que tenía un salvoconducto del emperador. Pero a pesar de eso se lo saltaron y lo quemaron, y eso quedó ahí sentado. Cuidado, que la máxima autoridad es la nuestra, no es la de los que nos llevan la contraria. Bueno, ese es un momento especialísimo, ¿eh? Sí, es que había que hacer palpable quién es el que manda. Y entonces, cualquiera que se desvíe del camino, de forma ejemplarizante, lo que le va a pasar es esto. El caso de Hus fue tremendo, porque que a uno le quemen en hueso no debe ser tan grave, sobre todo si su vida y su alma ha descansado en el Señor. Pero a este Wycliffiano, que fue Jan Hus, es que le queman en vida y él no se retracta, queda firme en su pensamiento. Entonces está diciendo, bueno, pues cualquiera que piense de una forma igual y que sea tan cabezón y tan inquebrantable, pues lo que le espera es esta disciplina tan dura y tan fuerte. Pues era lo que marcaba aquel tiempo.
aunque ya hemos pasado por ahí, pero como estamos recorriendo un momento de la historia tan importantísimo, esto nos lleva a dos personajes que hemos hablado de ellos en el programa anterior, pero podemos recordarlos, que uno de ellos es Lutero, que delante del emperador, de Carlos V y de los más altos dignatarios de la Iglesia, el Papa estaba representado allí en la reunión, pues este hombre al final dice que las escrituras, y si no le demuestran por las escrituras que está equivocado, que era la misma idea de Wycliffe, pues dice que no hay, que él se la juega y ya está. Pero esto también nos lleva a otro hombre que se mantuvo, en fin, con ciertos equilibrios, a Erasmo, fiel a la Iglesia Católica, a la autoridad, al dominio, eso que tanto le importó a Wycliffe, se mantuvo fiel al dominio, pero al mismo tiempo cantó las verdades del barquero, que diríamos ahora, ¿no? Dijo, oye, que la escritura es la escritura, cuidadito, qué tiempos tan difíciles para mantener el testimonio y en la medida de lo posible, en fin, nadar y guardar la ropa, qué difíciles. Pues sí, en esta vida hay que definirse. Aquellos momentos eran momentos de crisis donde había que saber dónde está uno. Y a mí lo que me hace pensar es que la gran lección de estas personas para nosotros hoy día es contestar a la pregunta ¿dónde estamos nosotros? Porque había un pensador, igual hablamos de él también en algún programa, que se llamaba Max Scheler, que escribe una obra que se llama El puesto del hombre en el cosmos. Es decir, ¿y yo dónde estoy? O sea, ¿dónde se asienta mi vida? Y aquellos hombres de los que hemos hablado hoy en programas anteriores dijeron, mi vida está sentada en Cristo. ¿Y cómo conozco yo a este Cristo? Lo conozco a través de la palabra de Dios. Y una buena pregunta para hoy sería, ¿dónde se asienta la vida de cada uno de nosotros? Que parece que estamos flotando como en el aire. Y aquellos hombres, en medio de circunstancias muy, muy difíciles, yo creo que supieron escoger y obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí, que es el gran dilema que se les presentó ya a los apóstoles cuando las autoridades civiles y religiosas, así que eso empezó ahí, les llamaron la atención y ellos dijeron, Dios primero, después los hombres, y Dios era en este caso la escritura, las palabras de la escritura. Bueno, déjanos algo para leer. Un libro interesante para el que quiera profundizar en este tema, de Joseph Macev o Macev, no sé cómo se pronuncia, se escribe M-A-C-K y se llama La Revolución Husita. Y entonces creo que puede ser interesante para profundizar en aquellos seguidores bohemios del pensamiento de Wycliffe. Luego en cualquier historia de la Iglesia se puede leer algo sobre Wycliffe también. Muy interesante la historia de los husitas, los seguidores de Jan Hus, que fue otro siguiendo la línea de Wycliffe. Yo creo que en estos días, ya que también en el programa anterior se volvió a mencionar, pero ha aparecido más veces, lo de la Iglesia reformada debe estar siempre reformándose, porque se nos pegan cosas por el camino y hace falta irlas limpiando continuamente. Así que no nos quedemos dormidos, digo yo. Esperemos que así sea, porque la tendencia del ser humano es acomodarnos. Y siempre es bueno pinchar un poquito y revolucionarnos para ponernos otra vez al día y ponernos en marcha. Volviendo al libro, claro. Sí, eso es. Con una guía, ¿eh? Sí, porque si no sabemos dónde estamos y a dónde vamos, mal vamos a dirigir nuestros pasos, eso es verdad. Muchas gracias, Javier, por este nuevo acercarnos a los grandes pensadores. Un placer como siempre, gracias. Los grandes pensadores y Dios se despide hasta la próxima semana, el mismo día y a la misma hora, cuando podrás escuchar aquí una nueva e interesante entrevista con Javier Álvarez Ballesteros, que nos acercará una vez más a las biografías íntimas de figuras destacadas de la historia.